Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Vanessa Sucach. El día de hoy una servidora y mi equipo, el cual está conformado por Díaz Maya Alejandra, Muñoz Nahuatl Noé, Bela González Braulio, Chacón Pérez Azalia y Tomé Rodríguez Juan. Vamos a explicarles unas diapositivas con respecto al capítulo 2 del título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Nosotros somos estudiantes de la licenciatura en Contaduría Pública y la asignatura a la cual pertenece esta actividad está denominada Personas Morales 1. Dentro de la ley del impuesto sobre la renta se hace mención de las deducciones autorizadas. Cuando hablamos de deducciones autorizadas, nos referimos a todas aquellas erogaciones que el contribuyente tiene derecho a disminuir de sus ingresos acumulables. Este es un beneficio para el contribuyente. ¿Por qué? Porque mientras más deducciones tengamos, mayor será la cantidad que vamos a poder disminuir de estos ingresos, lo cual me va a ayudar a que mi base gravable sea pues menor. La base gravable es sobre la cual se hace el cálculo del impuesto sobre la renta. Es decir, mientras más deducciones, menor será el impuesto que yo tenga probablemente a pagar. Teniendo en cuenta ya que son las deducciones, podemos entrar al artículo 25. El artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos habla sobre cuáles son estas deducciones que podrán efectuar los contribuyentes personas morales. La primera nos dice que son todas aquellas devoluciones, descuentos y bonificaciones que se le otorgue, ejemplificando, pues al cliente. ¿Por qué al cliente? Si yo soy una persona que se dedica a la venta de productos o incluso hasta la prestación de un servicio, y yo en mi política de descuento puedo decir, todo pago que se haga con tarjeta de crédito o en efectivo va a recibir un descuento del 10% sobre el precio de venta. Entonces, este descuento que yo estoy otorgando a mi cliente lo voy a poder considerar como una deducción. También están pues las devoluciones. Probablemente yo hice la venta de algún producto o algún bien y resultó defectuoso y el cliente decide devolvérmelo. Entonces, el valor de esa devolución va a poder ser deducible. El segundo es el costo de lo vendido. Un ejemplo de esto es si yo soy una persona que se dedica a la compra y venta de productos, pues por claras razones, para que yo adquiera estos productos que voy a revender, pues tengo que realizar el pago de ese costo. ¿Por qué costo? Porque después yo le voy a otorgar un margen de ganancia y voy a obtener el precio de venta. Entonces, este pago primero que yo efectúo para obtener esos productos, pues se pueden considerar un costo porque después los voy a vender. Entonces, vamos a decir que el costo es aquella inversión o lo que me cuesta producir un bien. También están los gastos netos que se originen por aquellos descuentos, bonificaciones o devoluciones. Muchas veces nos preguntamos cuál es la diferencia entre el costo y el gasto. El gasto, pues no vamos a poder recuperarlo. En cambio, el costo sí. ¿Por qué? Porque como ya había explicado, nosotros al establecer un margen de utilidad, es decir, la ganancia que yo quiero obtener o generar por ese producto que quiero vender, pues de cierta forma va a tener incluido ese primer pago que yo hice, es decir, ese costo. Entonces, el costo más la ganancia que yo tenga, pues voy a tener mi precio de venta. Entonces, ahí, cuando yo efectúe la venta de ese producto, ya voy a estar recuperando ese costo que yo invertí. También están las inversiones. En este sentido, podemos simplificar con inversiones. Si yo me dedico a la fabricación de algún producto, entonces probablemente si yo quiero fabricar ese producto, pues voy a requerir a lo mejor la compra de una maquinaria. Entonces, el pago que yo haga o la compra de esa maquinaria, vamos a considerarlo una inversión. ¿Por qué? Porque me va a servir para la producción de esos bienes o de esos productos y pues a la larga también va relacionado con la actividad, mi actividad económica, o sea, lo que yo me dedico. Entonces, se puede considerar una inversión y la ley me dice, bueno, considerarlo una deducción autorizada. También están los créditos incobrables. Estos créditos se refieren básicamente a que, no sé, probablemente yo otorgue algún crédito a una tercera persona y esa tercera persona pues no hace la devolución de este crédito. Como sabemos, los créditos son pequeños pagos a cuenta de una cantidad global, la cual se desglosa en parcialidades. Entonces, si vemos que esta persona pues simplemente ya no nos devuelve este préstamo, pues podemos considerar una deducción. Dentro de este punto hay un dato muy interesante porque esta persona, al no devolverme el crédito que yo otorgué,
pues yo voy a tener el beneficio de considerar una deducción y de disminuirlo de la totalidad de mis ingresos para pagar menos impuestos. Y viéndolo del otro lado, vamos a decir, la autoridad podrá presumir que este crédito que esta persona no devolvió, pues lo puede considerar como un ingreso para ella, o sea, para ese contribuyente. ¿Por qué? Porque pues nunca hizo la devolución del dinero, su patrimonio aumentó, por lo que tiene la obligación de hacer el pago del impuesto. Entonces, es un dato importante en cuanto a este punto. De igual forma están las cuotas patronales al Instituto Mexicano de Seguridad Social. Sabemos que dentro de las empresas, pues mucha gente trabaja, ¿no? Hay muchos trabajadores, el patrón tiene la obligación de otorgar, bueno, hacer el pago de estas cuotas patronales al IMSS. Entonces, sí es cierto que como patrón tengo que desembolsar esas cantidades de dinero y tengo que efectuar estos pagos, pero pues la ley también me beneficia al decirme, ¿sabes qué? Considera una deducción y disminúyelo de tu totalidad de ingresos. De igual forma están los intereses devengados a cargo en el ejercicio que se trate. Estos intereses devengados, pues básicamente se refiere a todos aquellos intereses que me ocasione a lo mejor un préstamo relacionado con actividades empresariales. Entonces, todos esos intereses que se genere y que yo tenga que pagar como contribuyente, pues la ley también me ayuda y me dice, ¿sabes qué? Considerarlo de deducción autorizada. También tenemos el ajuste anual por inflación. El ajuste anual por inflación básicamente es el impacto que tiene el aumento de los precios en los productos relacionado con los créditos y las deudas que tiene pues la empresa. Como sabemos, los créditos son todos aquellos derechos que la empresa tiene de recibir de alguien más, ¿no? De una tercera persona. Y las deudas son todas aquellas obligaciones que tenga pendientes de efectuar o de cumplir. Entonces, dentro de este ajuste anual por inflación que se efectúa cada año, como su nombre lo dice, es anual, existe la ganancia acumulable y la ganancia deducible, que es la que se refiere exactamente este artículo. Cuando hablamos de ganancia acumulable, nos referimos a que básicamente las deudas que tiene la empresa son mayores que sus créditos. ¿Por qué? Porque pues yo como empresa contraje una deuda, ¿no? Entonces, esa deuda que tengo la obligación de pagar probablemente va a variar con la inflación, por lo que se puede considerar acumulable. Entonces, esa diferencia yo la tengo que acumular. ¿Por qué? Porque en un momento el dinero que me prestaron, pues bueno, vamos a decir, fueron 100,000 pesos. Entonces, cuando pasa el tiempo a lo largo de los meses, del año, podemos decir que ese dinero pues perdió cierto valor. ¿Por qué? Por el tema de la inflación. Entonces, probablemente el dinero que yo voy a regresar ya no va a ser el mismo. Vamos a decir que se va a disminuir el valor de ese préstamo que yo voy a otorgar. Entonces, pues de cierta forma la ley me dice, ¿sabes qué? Esa diferencia, esa ganancia, tú la vas a tener que acumular. Lo que es caso contrario, en el caso de que los créditos que a mí me otorguen sean mayores que mis obligaciones. ¿Por qué? Porque esa cantidad que yo, vamos a decir, está del otro lado, ¿no? Esa cantidad de dinero que yo le estoy otorgando a una tercera persona, pues cuando me lo devuelva, ese dinero ya no va a valer lo mismo. Entonces, podemos decir que va a ser menor, por lo que esa ganancia o esa pérdida que se da, pues la ley me dice, considéralo una deducción autorizada. Entonces, son situaciones muy contrarias, pero se podría decir que cuando la empresa está teniendo esta pérdida, vamos a decirlo así, de ese crédito que otorgó y que ahora vale menos, pues la ley me otorga el beneficio de disminuirlo de mis ingresos. Entonces también tenemos los anticipos y las aportaciones para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal. Eso básicamente se refiere a las aportaciones que el patrón hace para los fondos de pensiones o jubilaciones del personal que tenga a cargo. Entonces, es parecido a las cuotas patronales. Estos pagos esas aportaciones que se efectúan como persona moral, pues tengo el derecho también de disminuirlo de la totalidad de mis ingresos. Para continuar, el artículo 26 nos habla de las personas morales residentes en el extranjero, los cuales dicen que para efectuar sus deducciones, conforme
conforme a este artículo, deberán tener establecimientos permanentes permanentes que realicen actividades conforme a lo que va su negocio o establecimiento. Y, y para realizar las deducciones deben estar de acuerdo al reglamento o a la ley establecida. Y el primer punto que trataremos es los tratados que tiene ese país o lugar con México, para así evitar su doble tributación. Y nos dice igual que esta deducción consiste en los prorrateos que tenga con las oficinas centrales. Nos dice que no serán deducibles las remesas que se efectúan en el establecimiento permanente que se encuentre ubicado en México, en las oficinas centrales de la sociedad o a otros establecimientos, aunque estas remesas provengan de uso de patentes, derechos de autor. Eh, y otro punto es que los establecimientos permanentes que, que se dediquen al transporte internacional aeroterrestre solo podrán deducir la parte del gasto promedio y del gasto promedio correspondiente al año que se, al año calendario. Y cuando este no sea del año calendario, o sea, no coincida no coincida con el año calendario, este, no coincidan los años calendarios, se tomará el último ejercicio fiscal obtenido. Y para determinar el gasto promedio, nos dice que se deberá dividir, nos dice que se dividirá eh, la utilidad obtenida del ejercicio por la empresa de todos los establecimientos, o sea, toda la utilidad que obtengan al, al final del ejercicio de todas las empresas, de todos los negocios que tengan o establecimientos entre, entre la total de los ingresos percibidos en ese mismo ejercicio. Y el resultado se restará de la unidad y el resultado de esa resta será el factor de gasto aplicable a los ingresos atribuidos al establecimiento en México. Cuando en el ejercicio sea menor la totalidad de los gastos en todos sus establecimientos, el factor de gasto aplicable será igual a 1.0. El siguiente artículo es el 27, el cual nos dice los requisitos que deben cumplir para considerarse como una deducción autorizada. A continuación les explicaré los más importantes o un poco más generales que se pueden aplicar a bastantes eh, deducciones, ya que este artículo cuenta con más de 20 fracciones. Entonces, para que sea un poco más dinámica la exposición, pues traté de ponerlos más puntuales. En primera instancia está la fracción 1, el cual nos dice que debe ser indispensable para los fines de la actividad del contribuyente, lo cual en pocas palabras es que si te dedicas a la venta de zapatos no vas a poder deducir un, la compra de un, no sé, de un barco. Eso no tiene nada que ver con los fines de la actividad de tu empresa. Entonces, la tercera fracción nos habla que los que deben contar con comprobantes fiscales y a que los pagos excedan de 2,000 pesos. Esto creo que es bastante claro. La cuarta nos indica
que las deducciones solo podrán registrarse y restarse en la contabilidad una vez. No puedes aplicar la misma deducción dos veces. La octava dice, cuando los pagos provengan de personas físicas que se refieran los artículos 72, 73, 74, 196 de la ley de los donativos, solo se podrán deducir cuando sean efectivamente pagados en efectivo mediante transferencias electrónicas o en otros bienes que no sean títulos de crédito. Por otra parte, la 11 nos indica que los gastos de previsión social serán considerados deducciones autorizadas solo si se otorgan a todos los trabajadores sin excepción alguna. Pues esta nos dice que si van a haber gastos de previsión social en el negocio, tienen que ser sí o sí a todos los trabajadores, ya que si solo se aplica esos gastos a una cierta proporción de trabajadores o a un cierto área, no se considera como deducción, ya que sí o sí tiene que ser a todos o a ninguno. La fracción 14 nos indica que cuando se realicen una importación se considerarán solo si se comprueba, solo si se cumplen los requisitos legales por su importación. O sea que si se hace la importación, primero se tiene que cumplir los requisitos legales de la importación para que se pueda considerar como una deducción. Si no se da el caso, entonces no se puede deducir. En la fracción 18 nos dice que se deben reunir a más tardar el último día de ejercicio los requisitos para cada deducción que indica esta ley. O sea, que antes de acabar el ejercicio, cada deducción cuente con su respectiva factura, que sea del mismo año del ejercicio, eh, entre otros requisitos, dependiendo obviamente de cada deducción. Y por último, la fracción 20, el cual nos dice que los contribuyentes podrán deducir las mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados, siempre y cuando sean de bienes básicos para subsistencia humana en materia de alimentación, vestido, vivienda o salud, y que antes que se deterioren se donen a instituciones autorizadas. Eh, entonces, estas fracciones que eh, que obviamente no son todas, ya que faltan bastantes, son más puntuales y pues para que a mi consideración son las que pueden ser un poco más generales para diferentes deducciones, ya que las demás son bastante más puntuales en ciertas deducciones. Eh, por mi parte es todo. Leo con los siguientes artículos. Ok, el artículo 28, ¿de qué trata? El, el artículo habla de lo que no va a ser deducible. Ok, por el simple hecho de estar en el artículo 28, esto no va a ser deducible. No hay una razón específica, aunque se haya pagado en tiempo, aunque no haya pasado el límite, aunque se haya facturado. Por el simple hecho de estar en ese artículo, simplemente no se puede deducir. Ok, bueno, para empezar, los pagos por ISR a cargo del mismo contribuyente o de terceros, exceptuando las aportaciones pagadas al IMSS, o sea, el ISR que pagamos a terceros no será deducible. Los gastos e inversiones relacionadas con ingresos exentos, eso tampoco se va a poder deducir.
Los obsequios o gastos, excepto lo que están directamente relacionados con la enajenación de productos o la prestación de servicios. Si yo, por ejemplo, como patrón tengo un detalle con mis trabajadores de que le regalo, no sé, un carro a todos, pues eso no va a ser deducible. Los gastos del viaje en el país o en el extranjero, siempre y cuando sí pueden ser deducibles, siempre y cuando respeten los límites que tienen para cada cosa, porque hay un límite especial, ¿ok? No solo es simplemente viajar por viajar y todo lo puede deducir y todo pues entra deducible. No, los viajes es un tema muy especial porque tienen muchos límites, muchos candados que hay que tomar en cuenta a la hora de querer deducir, ¿ok? Las indemnizaciones por concepto de daños y perjuicios, los intereses por préstamos o por adquisición a valores a cargo del gobierno federal. ¿Ok? El siguiente, provisiones para la creación o el incremento de reservas complementarias, reservas de indemnizaciones al personal, las primas sobre el valor nominal por concepto de reembolso de acciones. En este caso, las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor o enajenación de bienes. El crédito comercial, que esto, el crédito comercial básicamente trata de que es básicamente si yo le hago o le presto servicios a una empresa y la empresa decide pagarme mi nómina de 5,000, pero me dice, ok, haces un muy buen trabajo, te voy a dar 6,000 pesos. Esa diferencia vendría siendo el crédito comercial. Las pérdidas que se deriven de la enajenación, pagos por concepto de IVA, muy importante también las pérdidas de fusión, reducción de capital o liquidación de sociedades, tampoco se va a poder deducir, ¿ok? Em, la pérdida por concepto de enajenación de acciones, gastos efectuados en el extranjero, también habría que checar los límites en el caso de no pagar, pues, en qué país se puede deducir y así. En el caso de los restaurantes, solo se podrá deducir el 8,5%. O sea que si tu cuenta es de, no sé, supongamos que tú fuiste al restaurante y comiste 2,000 pesos, no vas a poder deducir más que el 8,5%. El gasto en comedores, si la empresa también tiene comedores, se puede deducir siempre y cuando pues no tenga, el comedor sea público, se hace para toda la empresa, no tenga como que reglas y excepciones. También los gastos aduaneros, el anticipo por adquisición de mercancías y los intereses netos del ejercicio. También lo que se va a considerar como no deducible son el control efectivo, que se considera como dos miembros que se encuentran en un mismo grupo y cuando uno de ellos tenga el control o bien cuando un tercero tenga el control, se considera como control efectivo. También la restitución de prestatarios, las cantidades con carácter de PTU no será deducible, los intereses derivados de la deuda, em, la determinación del monto de la deuda, esto tampoco puede ser deducible, la determinación del saldo promedio anual, ¿qué más? Anticipos por adquisiciones de mercancías, no va a poder ser deducible, pagos por un miembro del mismo grupo y los pagos que sean ingresos exentos para el trabajador no van a ser pues deducibles, ¿ok? Entre otros, otras fracciones que no van a ser deducibles, son muy amplias, lo comenté a nivel muy general, pero en, para mí fue las más importantes, las más comunes, las que no son tan, digamos, que casi nunca pasan. Entonces les comenté las que para mí son las más comunes y las que en el diario pueden pasar. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nosotros presentándoles el artículo número 29 y el 30 con la compañera Salia Chacón. Y
su compañero Juan Alberto Tomé Rodríguez, su servidor. Bueno, pues yo les hablaré sobre el artículo número 29, el cual son las jubilaciones, pensiones y los seguros. Bueno, pues estos se rigen por reglas, deben seguir ciertas reglas para que puedan ser deducidos. Son deducciones, pero tienen que seguir siendo el listamen para que sea su creación, el cálculo como primer párrafo, como segundo sería la reserva de inversiones, fondo de inversiones, fideicomisos, valoraciones de crédito. El 5 será no deducible y el fondo de retiro, que es aproximadamente a continuación se lo vamos a ir explicando. Bueno, pues en el artículo 29 nos habla sobre las pensiones y jubilaciones, pero estas pensiones y jubilaciones se tienen que regir mediante reglas. Son deducibles, pero no son de todo deducibles si no se siguen siendo listamen. Y como el primer párrafo nos dice que se debe crear un cálculo para que los requisitos de esta ley se puedan repartir durante 10 ejercicios. Y durante los 10 ejercicios se hará el ejercicio en el mes que sea constituida la reserva. Eso nos quiere decir que cuando se haga el cálculo, el mismo mes se deberá hacer la constitución de la reserva. Bueno, pues la reserva deberá invertirse cuando menos un 30% en valores a cargo de la federación, del gobierno federal. Eso nos quiere decir que siempre que se esté inscrito a los valores, acciones, fondos de inversión, instrumentos de deuda, la diferencia deberá invertirse en valores aprobados por la Comisión Nacional Bancaria y Valores como objeto de inversión a reservas técnicas de instituciones de seguros, pensiones, jubilaciones, etcétera. También puede ser apoyos de viviendas o de interés social. De acuerdo a las disposiciones reglamentarias, los certificados que participan por instituciones emitidas se deberá hacer como siempre, que es este caso, la inversión total no excede el 10% de la reserva que se refiere a este artículo. Ok, que pues si tenemos un monto que es de 30%, ese 30% no se puede disminuir al 10 para que sea una reserva, tiene que ser el 30%. Bueno, pues también las inversiones, en caso que se realicen valores emitidos por la propia empresa o porque se consideren relacionadas, no podrán exceder más del 10% del monto total, siempre y cuando la reserva se trate de valores aprobados por la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores. Eso quiere decir que, pues, bueno, mediante las inversiones, la empresa no debe exceder más del 10% en sus inversiones. Como que nos dice el párrafo anterior, no se considera que dos o más personas sean partes relacionadas. Eso quiere decir con la participación directa o indirecta de un capital, también no debe exceder el 10% del total del capital que se haya suscrito. Bueno, pues los bienes que formen fondo deberán afectarse de fideicomisos irrevocable. Eso tiene que ver en instituciones de crédito para que sea autorizada por medio de la República, o pueden ser manejados por instituciones que sean mutualistas de seguros, que tengan que ver con los seguros, o también que tengan que ver con casas de bolsa, operaciones de fondos fijos, o también por administraciones que sean de fondo de retiro. Bueno, también como nos dice que los rendimientos que obtengan el motivo de inversión forman parte del fondo y debe permanecer en fideicomiso irrevocable.
Esto solo se podrá destinar a bienes de rendimientos por inversiones para fin de que sea creado el fondo. Entonces quiere decir que solo es para creaciones de fondos de inversión, de jubilación. Siempre tiene que tener estos requisitos. Bueno, también otro requisito que se hace para las inversiones que constituyan un fondo de retiro de cualquier fondo, se debe evaluar cada año con el precio del mercado en el que se sitúa. Y pues también se debe constituir en el mismo año que se haga esta reserva, excepto las inversiones en préstamos para adquisición de construcciones. En estos casos no entra, porque ya que se hace un préstamo para vivienda o de interés social, que sea para algún fondo. También son deducibles y permitidas con estas restricciones que en el párrafo 5 dice que no se puede deducir, que no se puede deducir, pues no se puede deducir las aportaciones cuando el valor del fondo sea suficiente para cumplir con las obligaciones establecidas conforme al plan de pensión o jubilación. Eso quiere decir que si tenemos todo el monto que se genera para un fondo de retiro, no es deducible, entonces tiene que ser no tiene que ser por aportaciones, sino que tiene que ser por mediante intereses y mediante el tiempo que se vaya formando. Y como nos dice el párrafo 6, que nos pide regresar al párrafo 2, que estas pensiones y jubilaciones para su pago deben tener aproximadamente, ser dispuestas de ellos a sus rendimientos por diversas reservas y cubrirá el capital de respectivo impuesto de tasa establecida en el artículo. En el artículo 9 se menciona que no porque sea una jubilación no se paga impuesto, sí se paga impuesto, pero se puede deducir. Eso también entra con pensiones, jubilaciones, primas de seguro y primas de antigüedad del personal. Un artículo muy interesante, el cual nos habla de las pensiones, jubilaciones. Y bueno, pues pasamos con el artículo número 30, que nuestra compañera Celia Chacón nos explicará adelante. Es un artículo muy interesante. Este, sí. El artículo 30 pues trata de las deducciones para contribuyentes que realizan, por ejemplo, obras de desarrollo inmobiliarios o funcionamiento de contratos, de obra inmueble o de fabricación de bienes de activo fijo a largo proceso de fabricación, que prácticamente serán deducibles cuando los ingresos sean acumulables para dichos contratos, que sean cuando la fecha que sea realizada por la obra sean aprobadas para que proceda su cobro. Y el contratista pues obliga a la construcción inmueble que se encomiende a pagar un precio y debe incluirse desde el momento en que se modifica el contrato para que sea positivo y sea no es compatible con el patrimonio del contribuyente, para que sea un ingreso a crédito y y no produzca efectivo, ya que no produce independientemente efectivo en forma simultánea. También hay de los prestadores de servicio turístico del sistema de tiempo compartido, que prácticamente es cuando surge una comercialización por cualquier bien inmueble destinado a alojar turistas, periodos vacacionales y consiste precisamente para dividir periodos. O también cuando el pago es adelantado en el hospedaje o de algún hotel o condominio turístico. Y pues estos serán deducibles cuando sean, por ejemplo, de gastos de intereses, que es cuando se obtienen préstamos, por ejemplo, tiene dos tasas para elegir. Entonces, una de esas va a tener deducibles por intereses y ya serán pagados. Y puede cambiar su elección, depende al año tras año. Y también pueden ser
este, gastos por directos e indirectos de obras de prestación de servicios. Prácticamente es cuando incide con una sola actividad para la empresa o un proceso productivo que se incorpora a un producto finalizado y pueden ser costos de materia prima para elaborar un producto, costos de transporte de cada producto que se lleva a la empresa para un comprador, un valor de comisión que se paga al vendedor por una venta de producto, una mano de obra para trabajadores que especifique el producto, también un consumo de energía directamente de la empresa, o mano de obra indirecta que, por ejemplo, que las personas estén trabajando, fabricando varios productos para la empresa, o costos generales que podrían ser comerciales, administrativos, que sean supervisores, que no participan prácticamente en la fabricación del producto. También sería la deducción de inversiones y las remuneraciones por prestación de servicios profesionales subordinados. Eso sería más o menos cuando tratas de deducir a partir del ejercicio en que se utilizaron esos distintos bienes o a partir del ejercicio siguiente. Y pueden ser, por ejemplo, las reparaciones o adaptaciones a las instalaciones que consideran siempre cuando se implique un activo fijo. También se considera la conservación y el mantenimiento de una operación o cuando se invierten también en automóviles que solo será sin exceda de 775,000 pesos, siempre y cuando sea dignamente exclusiva de esa actividad. También pueden ser para casas de habitación o comedores, que será también a disposición de los trabajadores, o sea, que no estén a disposición de trabajadores, así como aviones, embarcaciones y que sea con permiso del gobierno federal para comercializarlos. Y se calculará con el monto original de la inversión, pasar de 8,600,000 pesos. Y también puede ser el factor de deducción total, que esto prácticamente es cuando incluye los costos directos que hemos mencionado, para calcularlo como las materias primas, ya que eso se suma para que sean costos indirectos. Y de eso la suma de los costos y se divide entre los ingresos totales que hemos tenido, y eso se sacará el factor de deducción total. Y luego a esto se le multiplicarán los ingresos acumulables del ejercicio para que ya tengas un precio estimado del ejercicio anterior. Por mi parte sería todo.